solamente hablar de un aspecto. Hoy vamos a dar una enseñanza. Bueno, todo el tiempo ha sido una enseñanza este tema, pero es una enseñanza que parece muy práctica. Es muy práctica, muy sencilla, pero a la vez es fundamental y que tiene que ser parte de la base de una iglesia poderosa, de una iglesia victoriosa. Hemos estado hablando varios aspectos, varios puntos sumamente necesarios que se den. Y hoy quiero hablar de algo que aparentemente es sencillo, pero es ultra mega importante y necesario. Hechos capítulo 2, verso 47 dice, que la iglesia primitiva dice que se perseveraban en el templo, compartían sus necesidades, las cubrían y también aparte de eso alababan a Dios. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. Y alabando a Dios y hallando favor. Oigan esto. Y hallando favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. ¿Quién es el que añade a la iglesia? Es Dios. Es Dios quien añade. Es Él que lo trae. Él es quien pone en el corazón de las personas para que puedan venir. Entonces, ¿cuál es la clave para la iglesia? Lo que la iglesia debemos de tener es la plataforma para que Dios se sienta cómodo, para que Dios se sienta libre, para que Dios se sienta bien en medio nuestro. ¿Cuánto queremos que el Señor se sienta bien en medio nuestro? Amén. ¿De verdad? ¿Queremos que el Señor se sienta bien? Bueno, entonces, una de las características que no podemos perder de vista es que la iglesia primitiva hallaba el favor con el pueblo. Fíjense que esto va a ser como medio contradictorio a lo que hemos escuchado. Yo he escuchado muchas veces que no importa lo que diga la gente. Lo importante es cómo nosotros nos sintamos y adoremos al Señor. Necesito que pongamos un equilibrio a ese punto. Porque en realidad la iglesia sí debía de ganar un respeto. Es decir, la opinión que tengan tus vecinos, la opinión que tengan las autoridades, sí son importantes. Es muy importante poder entenderlo. Hallando favor con todo el pueblo. ¿Saben que esto es una plataforma necesaria para que la iglesia también pueda crecer? ¿Saben? Muchas veces ha pasado esto y probablemente a alguien de aquí se lo han dicho. Espero que no. Espero que no. Pero de repente tú vas en tu trabajo, con tus vecinos o en algún lugar, te preguntan, ¿y tú eres cristiano? Y tú le contestas, sí, soy cristiano. Y la pregunta que viene de la mano, ¿y a qué iglesia vas? Y tú le dices, yo voy a una iglesia, una que está ahí en Maipú, y tú le explicas todo, una gris, blanca, no sé cuáles son las especificaciones que tú das. Pero hay personas que te van a decir, o sea que tú vas a la misma iglesia de. Y lo más triste es que van a decir, no me invites a tu iglesia. Porque si fulano va ahí, ¿qué se espera? Entonces tengo una pregunta. ¿Nuestro testimonio puede influir negativamente afuera? Por supuesto. Es importante que lo hablemos. ¿Sí? Es importante. O sea, así como nosotros estamos haciendo un esfuerzo por cambiar nuestra vida, por restaurar nuestro matrimonio, por aprender a restaurar nuestra relación con nuestros padres, hijos, padres, hijos, etcétera, también es demasiado importante que nosotros le pidamos al Señor una capacidad de cambio para poder inspirar a otros que vengan a la casa de Dios. Porque pudiera ser que mi mala conducta o mi conducta, ahora, probablemente van a haber rumores que van a ser mentiras. Eso también se va a dar. Van a haber rumores que sí van a ser mentiras. Por ejemplo, pudieran decir que
No te voy a molestar. Tenía la idea en la mente, pero no te voy a molestar. Ok. Pero podría ser que alguien dijera algo de Giovanni, algo que no es verdad. Lo que no es verdad, Dios se va a encargar de que la verdad surja. Ahora, ¿y si es verdad? Entonces la clave sería que nosotros diéramos y trabajáramos nuestro testimonio. Entonces, pregunto, ¿la iglesia primitiva hallaba favor con el pueblo? Sí hallaba favor con el pueblo. Miren por favor algunos textos que a veces nosotros no tomamos en cuenta. Santiago capítulo 3 verso 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre, a ver, yo lo puse. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? No va a faltar el que va a levantar la mano y dijera: yo, pastor, tengo 50 años de estar en el evangelio. Tengo 20 años estudiando la Biblia. ¿Me explico? Ahí está preguntando y dice: ¿hay alguien sabio aquí? Y miren por favor Santiago cómo expresa y dice que se debe demostrar la sabiduría. La sabiduría no se muestra con el conocimiento que tú tengas. Mira Santiago lo que está diciendo: que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Es decir, no es más importante que la gente sepa cuánto yo sé, ¿sí? Sino más bien se sepa, no, esa persona se nota que es un buen cristiano. Así las personas de afuera no van a saber dar una palabra tal vez adecuada teológicamente, pero van a decir: no, es una muy buena persona, yo nunca lo he visto en problemas, es un buen muchacho, es un buen trabajador. La opinión, es decir, la opinión que tengan de nosotros afuera es importante. Ahora, paremos aquí porque necesito poner un equilibrio. Pudiera ser que yo, antes de conocer al Señor, tengo un historial. Obviamente hay personas que son crueles, porque yo puedo tener un historial y cuando llego a Cristo empiezan a hacer: y ahora se la da de cristiano. Ok, perfecto. Probablemente, insisto, la gente va a hablar al principio, pero cuando tú realmente de corazón anhelas un cambio de vida y Dios comienza a restaurar tu corazón, Él va a ser tu escudo y Él va a demostrarle a todo el mundo que tu cambio sí es real. Y no solo eso, la gente te va a buscar a ti y tú vas a ser un ejemplo para ellos y ellos querrán lo que tú tienes, porque la gente tiene mucha necesidad. Es mucha la necesidad que tiene la gente. Entonces necesitamos nuestra conducta es demasiado importante. ¿Cómo se define la palabra testimonio? Nuestro testimonio afuera. Podríamos definir la palabra testimonio en el griego 31:40. Se puede definir literal o figurativamente: alcanzar buen testimonio, atestiguar buen testimonio, dar testimonio, pero yo lo quise poner en otro color. Dice declarar, testificar, testigo. Es decir, nuestra vida va a dar testimonio, va a dar una información. Nuestra vida, nuestra conducta va a ser testigo de que Dios es real, porque la gente duda de Dios. Hoy en día las situaciones cada vez es más compleja y las personas dudan más, cada vez más. Entonces, al ver o al encontrarse con personas que queremos cambiar, que queremos ser luz, que queremos ser testimonio, entonces las personas van a ver en nosotros que Dios es real. Amén, iglesia. Hoy vinieron calladitos. ¿Por qué no le dices al que está al lado: ¿por qué estás tan callado? Dígaselo. Pero dígaselo. Y le puedo pedir otro favor. ¿Podría mirarlo y darle una sonrisa? Ok,
ok, ok, ok, ok, ok, ok. Ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuántos anhelamos que muchas personas vengan a Cristo? ¿Sí? ¿Lo anhelas? No solamente hay que orar por eso, sino ser testimonio. Porque yo puedo ser piedra de tropiezo para las personas. Miren, por favor, un requisito esencial para un servidor del Señor. Aquí ya me meto en un tema. Esto implica a todo lo que deseamos servir en la iglesia. Sea en el área que sea que tú desees servir al Señor, se debe de cumplir este requisito. Mira cuál es ese requisito. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 7 dice, debe gozar también de una buena, ¿qué? Una buena reputación entre la iglesia, entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga, mire, es muy claro lo que está diciendo ahí, no caiga en qué. O sea, no es incongruente, por eso es que es tan importante que si yo voy a servir a la iglesia, yo tengo que cuidar mi testimonio. Yo tengo que cuidar mi testimonio. Voy a poner un ejemplo. O sea, esa es una pregunta clásica, muy clásica. De hecho, yo lo viví. Cuando yo empecé a aprender a tocar instrumentos, paralelo en mi curso, también empezó a surgir una banda en el colegio. Y en ese tiempo se tocaba mucha música de Soda Stereo y otros, ¿verdad? Estaba entrando Maná con fuerza y estaba de moda y se empezó a formar como una bandita. Y no le puedo negar que me empecé a sentir atraído porque mis compañeros me invitaban a tocar. Y un día que no teníamos dónde ensayar, adivinen dónde los invité a ensayar. Tengo que confesar también mis pecados, mis transgresiones. Ay, Dios mío, pero miren, me fue mal. Miren, yo les quiero decir algo. Ahí yo pude entender por experiencia propia que no se puede de una misma fuente sacar agua dulce y agua salada. Si yo decido ministrar al Señor, yo ministro al Señor. Ahora, es un temón porque podría venir y decirme un músico, pero en mi trabajo y me va re bien tocando en un pub. Habría que sentarse y estudiar el caso, porque cada caso es diferente. Porque yo estoy totalmente seguro que Dios siempre va a tener cuidado de los suyos. Pero lo que yo voy, yo soy más partidario que a veces hay que respetar a aquellos que vienen como un trabajo. Si es un profesor de música, por ejemplo, tiene que tocar cueca, tiene que tocar música folclórica. Eso es su trabajo. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo, fuera del folclore, dedico mi música para el pecado, para un desorden en atmósferas o en ambientes bohemias, porque el ambiente de un músico lejos del Señor es bohemio. Yo sé por qué se los estoy diciendo. Un músico que no es cristiano es nocturno, bohemio, y tiene otras características tremendas, de verdad, un descuido de su cuerpo tremendo. Yo sé lo que estoy diciendo porque yo conviví con músicos y yo fui testigo de muchos músicos que tocaban en un altar y se volvieron de un alto nivel profesional, empezaron a ser atractivos al mundo y se fueron al mundo, prefirieron ganar dinero. Es difícil, es un tema. Pero a lo que yo voy, volviendo al tema, una persona que sirve al Señor debe de tener testimonio. Es decir, yo no puedo estar en un culto y sentir un llamado a servir al Señor. Si yo tengo un llamado para servir al Señor, tengo que ordenar mi vida.
que dar testimonio a los de mi casa, primero, número uno. Dar testimonio a los que viven a mi alrededor. Dar testimonio en el colegio. Dar testimonio. Yo me acuerdo que cuando estaba ya en la última etapa, en los últimos años en el colegio aquí vivo en Cauquenes, me recuerdo, y eso me gustaba mucho, cuando el profesor, sobre todo el profesor de biología, y se empezaban a plantear muchas situaciones. Por ejemplo, nunca voy a olvidar que el profesor de biología hizo un debate con relación al tema de la fecundación in vitro. Nunca me voy a olvidar de ese día. ¿Por qué? Porque hubo una defensa de diferentes lados y el profesor, cuando terminó, me pregunta y me dice, Rojas, porque así me decían, ¿qué dice la Biblia acerca de la fecundación in vitro? Explícanos aquí a todos por qué Dios permite eso. Que pregunta un muchacho de tercero medio. Y Dios me dio la gracia y tras medio tramulle, pero salía. Sí, porque había que salir adelante. Ahora hay más base, ahora me la podría preguntar. Me lo he topado por la calle y casi le he dicho, tengo la respuesta, después de 20 años. Pero a lo que yo voy, qué lindo es que te consideren cuando tú eres alguien cristiano. Yo recuerdo que cuando me reuní con mis compañeros, después de 16 años, mis ex compañeros, todos comenzaron a contar sus historias. Y yo les conté que era pastor. Y muchos de ellos se emocionaron y me dijeron, me miraron a los ojos, me tomaron de la mano y me dijeron, se nota demasiado que eres diferente. Mis compañeros, sus facciones, desgastados, se notaba demasiado. Y ahí me comentan y me dicen, te felicito porque al final se cumplió tu sueño, porque desde que te conocemos nosotros hemos visto en ti. Entonces, en ese sentido, más o menos, porque tengo que ser claro, más o menos como en segundo medio Dios comenzó a hacer la obra. De ahí para atrás no le voy a contar. De ahí para atrás hay otra etapa de mi vida. Sí, de ahí para adelante otra. Pero lo que quiero mencionar es que es demasiado importante nuestro testimonio. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros hiciéramos una campaña evangelística en tu población y te tocara servir, ¿cuál sería la opinión? Si yo, por ejemplo, me invitaran a mí como iglesia al colegio donde estudian las niñas y fuéramos ahí al colegio, si fuéramos al Liceo Claudino Urrutia, y fuéramos ahí y yo dijera en público, aquí voy a invitar a los miembros de nuestra iglesia, por favor, que pasen a danzar. O sea, pregunto, ¿será importante nuestro testimonio? O sea, nuestra convicción de que tenemos al Señor en nuestro corazón se debe mostrar. Es importante. El que desea servir al Señor debe gozar también de una buena reputación de entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. O sea, es demasiado importante que nosotros dispongamos nuestra vida. O sea, yo puedo andar en la calle, a mí no me importa, con todo respeto, y quiero ser como tal vez muy cuidadoso. Cauquenes es un lugar pequeño. ¿Sí? Tienen que cuidarse. Hay que cuidarse mucho. Hay que cuidarse. A veces hay apariencias que generan pecado. Me explico. Yo puedo sentir, por ejemplo, sed y no aguanto la sed y veo justo un bar o una cantina. Yo me voy a comprar un agua mineral. Pero cuando alguien me ve salir de ahí, no va a pensar que yo estoy comprando un agua mineral. Entonces hay ciertas cosas que sí uno debe de tener cuidado. Por ejemplo, hasta uno debe de tener cuidado, y aunque usted no lo crea, uno debe de tener cuidado hasta quién lleva en su vehículo, los que tienen vehículos.
que tener sabiduría. Hay que tener cuidado porque tal vez no hay nada, pero afuera es bien delicado el tema. ¿Cuánto decimos amén? Ok, esto no tiene, oh pastor, yo pensé que nos iba a hablar del fuego de la eternidad y que no, también, pero no podemos dejar de mencionar que la iglesia primitiva, para poder ser una iglesia victoriosa, también debía de cumplir ciertos principios morales, y dentro de los principios morales estaba el testimonio que tuviera. Por eso le dice, estamos hablando de que el que va a servir debe de tener un buen testimonio. Pablo le dice a Timoteo en la primera capítulo 4 verso 12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Perfecto, hasta ahí súper nítido. Todos los jóvenes dicen: sí, ninguno tenga en poco tu juventud. Pero ahí está diciendo: sé ejemplo de los creyentes en palabras, ¿en qué? Conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Perdón, yo tengo que decir esto y lo voy a decir porque tengo que enseñarlo, no por nuestra gente solamente, sino por todos los hermanos que nos están viendo a través de internet, que son muchos. Es una instrucción. De hecho, los que tienen posibilidades de ver los reportes, hay de varios países que se reportan y muchos de ellos me escriben en forma interna para ministrarse, y muchos de los temas que tratamos aquí son temas necesarios para bendecir el cuerpo de Cristo. Pero es de más, por ejemplo, si aquí yo me paro y yo soy un director de alabanza, obviamente mi deseo es que el pueblo se meta, ¿verdad? Esa es la meta de un director de alabanza. Pero si un director de alabanza no tiene buenas relaciones con los hermanos, lo más probable es que cuando el director de alabanza esté dirigiendo, los más débiles van a juzgarlo. Van a decir: ¿y qué está dirigiendo este? Si yo ayer pasé por al lado de él, ni me miró. Además, lo vi con un grupo de jóvenes fumando y todo eso, y aquí y allá y esto otro. No estaba pecando, pero nuestro testimonio es demasiado importante, sobre todo para los que estamos sirviendo. Por eso Pablo le dice a Timoteo: nadie va a tener en poco tu juventud, pero tienes que ser ejemplo. Y dentro de lo que tienes que cuidar es tu conducta. Es decir, por ejemplo, en el trabajo. Por eso que es bien delicado, bien extremadamente delicado el testimonio que nosotros damos en nuestro trabajo. Porque el testimonio que nosotros damos en nuestro trabajo, por ejemplo, no puede, si yo tengo a Cristo en mi corazón, voy a ser puntual en mi hora de llegada. Voy a ser puntual en mi trabajo. Y más aún, si fuera la realidad de la iglesia, pues calza, pero uno no lo está mencionando por ello. Pero no puede uno perder de vista, sobre todo si hay trabajo entre hermanos. Supongamos, Samuel contrata a Giovanni. Samuel tiene una empresa de construcción, necesita construir su casa, se necesita construir algo, contrata a Giovanni, y muchas veces hay familias que terminan peleando, terminan discutiendo. ¿Por qué? Porque se malentiende en cosas de trabajo. Por eso que uno debe de ser cuidadoso. En nuestros trabajos nosotros debemos de tratar de dar testimonio, llegar puntual, cumplir con los objetivos, cumplir con esto otro. A veces es tan delicado porque una hermana que es jefa o que tiene a cargo un grupo puede acercarse a mí y preguntarme: pastor, mire, ¿no habrá alguien de la iglesia que necesite trabajo? La cosita, recomendar. No, si es verdad. Da cosita recomendar, porque pudiera ser que no haya un buen testimonio. Por eso es tan importante. Amén. O en conducta, entonces. Hebreos capítulo 13 verso 7 dice: acordaos de vuestros guías. Mire qué tremendo. Acordaos de vuestros guías, es decir, vuestros maestros, los que te enseñaron la palabra. Dice: acordaos de vuestros guías, que os hablaron la palabra de Dios.
Mira, 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 mira. Mira lo que dice ahí. Considerando el resultado de qué. Imiten qué. Entonces mi pregunta es la siguiente. Si yo tengo un pastor, si yo tengo un líder, me voy a recordar de todas las enseñanzas, pero voy a imitar su fe, sus convicciones, según el resultado de qué. O sea, nuestra conducta es demasiado importante. Por eso que uno tiene que cuidarse, pero al máximo. Si es lindo servir, pero uno tiene que tratar de dar un testimonio. ¿Cuántos decimos amén? Pregunto, vuelvo a preguntar, vuelvo a la carga. ¿Cuántos queremos que Dios traiga mucha gente a la iglesia? ¿De verdad? Así va a ser. Dios va a traer mucha gente a la iglesia. Pero nuestra forma, nuestro testimonio debe de ser un aporte. Por eso que tenemos que cuidarnos. Los pecados de apariencia son demasiado importantes que los manejemos. ¿Cuáles son los pecados de apariencia? Los pecados de apariencia son todos aquellos que yo creo que, pero esto no tiene nada de malo. Pero mi actuar, mi forma, lo que yo estoy haciendo, estoy dando un mal testimonio y las personas no van a querer buscar a Dios por nuestra forma. Por eso es que es delicado. Avancemos porque yo quiero llegar. Un matrimonio o matrimonio de un creyente y un incrédulo. ¿Qué se hace? Pastor, yo estoy orando para separarme de este hombre porque no quiere nada con la iglesia. Veamos qué dice la Biblia acerca de alguien que es creyente cuyo esposo o al revés no es creyente. Miren lo que la Biblia dice. El apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 3, verso 1 dice: asimismo vosotras mujeres u hombres, no importa, hombre o mujer, estad sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra. ¿Por qué? Por la conducta. Por la conducta de sus esposas. O sea, quiere decir que una persona se puede ganar para el Señor solo con ¿qué? Solo con su conducta. No necesita hablar. Pero se imagina, pero qué, aunque eso es duro y eso pasa muy a menudo, y que Dios nos guarde, nos ayude de verdad. Cuando alguien, ¿y de qué te sirve ir a la iglesia? Esa palabra, esa frase tan fuerte y tan fea, pero la verdad, ahí es donde uno, a veces esa palabra va a ir muy fuerte. ¿Y de qué te sirve tanta iglesia? Ahí uno tiene que aguantarse. Muchas veces va a ser porque la persona te quiere hacer sentir mal y Dios va a traer restauración. Pero muchas veces uno tiene que considerar esa opinión y decir, no, realmente tengo que resolver este conflicto. ¿Sí? Porque, por ejemplo, una de las cosas, hermanos, yo quiero darte una recomendación. O sea, una de las cosas que uno tiene que cuidar son sus relaciones. O sea, realmente no es acorde que yo esté levantando mis manos, esté adorando, y paso por al lado de una persona y ni lo miro. Y esa conducta y esa forma afecta un montón en la fe de la iglesia. Por eso es que tenemos que aprender, y muchas veces por amor al Señor tenemos que renunciar a ciertas conductas, o mejor dicho, malas conductas que vamos adquiriendo a través de la vida. ¿Sí? Estamos aprendiendo a la luz de la palabra. Esto es sabiduría. ¿Sí? Esto es sabiduría. Esto es sabiduría. O sea, ¿de qué manera, cómo nosotros podemos enfrentar? O sea, realmente nuestro testimonio es demasiado importante. Es demasiado importante. Y fíjense que yo he descubierto algo a través del tiempo. Ya estoy llegando a la curva casi final. He descubierto que las personas que llevan más años en el evangelio les cuesta más traer personas nuevas a la iglesia que una persona que está recién comenzando en la iglesia traer personas.
Y lo he ido descubriendo, lo he ido viendo a través del tiempo. ¿Por qué? Porque una persona que está recién entrando empieza a sentir algo tan maravilloso y en su primera etapa empieza a evolucionar y hay tantos cambios que las personas que están alrededor lo van a notar y esa gente va a ir. Pero cuando una persona tiene 20, 30, 15 años de evangelio, ya no impresiona a nadie. Ya lo conocen tal cual es, no evolucionó, no cambió, no se ve una pasión, algo pasó, algo ocurrió. Por eso que es tan importante que a medida que Dios va haciendo una obra en nosotros, a través de nosotros otros van a ser impactados. ¿Por qué estoy enseñando esto? ¿Por qué? Porque podemos nosotros, y de hecho yo sé y creo con todo mi corazón por lo que he venido viendo este último tiempo, yo sé que Dios va a traer y las iglesias de hecho están creciendo y mucha gente nueva están llegando a nuestras congregaciones. Pero para que la expansión sea sólida, se deben de dar ciertas cosas importantes dentro de la iglesia, como lo que hemos venido hablando y hoy específicamente nuestro testimonio. Es demasiado importante. Miren este texto. Colosenses capítulo 4 verso 5. Colosenses capítulo 4 verso 5 dice: compórtense sabiamente. Ese nos está diciendo a nosotros. Compórtense sabiamente que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Lo leo nuevamente. Dice: compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Ahora lo voy a explicar. Que su conversación, escuchen esto, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Uy, déjenme explicarles. ¿Saben que a mí me ha impresionado esto? Yo no sé si alguno de ustedes lo ha vivido. Alguien que no era cristiano en su etapa escolar, en su etapa de estudio o en algún trabajo. ¿Alguno de ustedes ha tenido un compañero de estudio, de trabajo o algo cristiano, evangélico? Y nunca le habló, nunca le dijo que era cristiano. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Te ha pasado? ¿Sí? ¿Y no te invitó? Nunca te invitó. ¿Y nunca supiste? Interesante. ¿También te pasó? Yo estoy seguro que sí. Es impresionante porque a veces uno está en el colegio y uno, y el de al lado es más fiestero que tú. Y después con los años descubres que era cristiano. Con los años descubre y de repente lo invitó otra persona, lo invita a la iglesia, entra y lo quiere. Yo te conozco a ti. Íbamos juntos a los carretes. Y sí, yo también me acuerdo de ti. Hay personas que tienen años de estar en Cristo, pero su conducta fuera de la iglesia es como si no tuviera Cristo en su corazón. Entonces las personas nunca identifican que es cristiano. No voy a hacer la pregunta aquí. ¿Será que tus compañeros de universidad saben que tienes a Cristo en tu corazón? ¿Tus compañeros de colegio? ¿Tus compañeros de trabajo? ¿Saben o no? No todos pueden decir amén aquí. No es mi intención hacer sentir mal, pero sí es importante que lo hablemos. Porque lo más probable, como yo le decía una vez, a veces nuestro testimonio te pregunta el profesor: ¿y tú de qué religión eres evangélico? ¿Evangélico? ¿De qué religión eres evangélico? Sí, ahora, ¿sabes por qué? Porque uno le da vergüenza. Porque no va de la mano mi conducta
¿Sí? Digo disparate, malas palabras, soy peleonero, soy el que provoca desorden dentro. O sea, es incongruente mi vida en Cristo con mi conducta en el trabajo. O sea, aquí hay algo demasiado importante. ¿Qué opinión tendrán las personas con las que tú convives en tu trabajo y en tu colegio o la universidad? O sea, si realmente hiciéramos un tester en tu trabajo y preguntáramos cómo es fulano, cómo es mengano, qué opinión tienen, pero en muchos casos van a decir, no, realmente es una muy buena persona, nada que decir. ¿Sí? Un poco fanático por la iglesia. Pero ese es un buen punto. Siempre quiere orar y siempre está hablando del Señor. Eso es bueno. Pero si dicen, yo nunca supe que era evangélico. Yo pensé que era ateo. Es demasiado importante. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de ser un testimonio. Ahora, viene un tema más adelante donde voy a hablar acerca de la visión evangelística de la iglesia. La Biblia dice todos los premios y galardones que va a obtener alguien que rescató de las tinieblas a la luz. Entonces, una pregunta: ¿a cuántas personas en tu trabajo, a cuántas personas en tus estudios y en donde estés, tú te has ganado para el Señor? Esa es una buena pregunta. Si tú no has ganado a nadie para Cristo, es porque hay que hacer algo. Algo está pasando. No, va a estar que si usted supiera, en mi trabajo es súper complicada la cosa. Es que cuando Dios da una gracia, no importa el lugar. Ahora, hay algo demasiado importante, necesito definirlo. Dice, compórtense sabiamente. Tampoco si esta persona no quiere nada con el Señor. Si tú no te metes con el Señor, te vas a ir al infierno. ¿Eso es sabiduría? No, ahí dice, compórtese sabiamente con los que no creen en Cristo. ¿Sí? Si aquí hubieran esposas de hombres que no creen en el Señor, habla menos y actúa más. Eso está diciendo. Tu conducta es más importante que le recites la Biblia a alguien. Tú le puedes recitar la Biblia a alguien, pero si tu conducta no va acorde con eso, no va a haber un cambio o una credibilidad. Ahí está, dice, aprovechando al máximo el tiempo oportuno. ¿De qué se trata el tiempo? ¿De qué se trata el aprovechando al máximo cada momento oportuno? De alguien que va a hablar al Señor, del Señor, con alguien. Tienes que aprovechar el tiempo de una manera, con una sabiduría. Tú tienes que saber que esa persona te la tienes que ganar para Dios. Si tú tienes un colega en tu trabajo que tú sabes que tiene necesidad, pero voy a hablar así de claro, o en la universidad, o a veces, perdón lo que voy a decir, pero a veces hasta en los jóvenes que están en medio de un carrete se dan cuenta de que hay compañeros que tienen una necesidad tremenda, pero les da vergüenza después hablarles del Señor. Yo vengo de parte de Dios a motivarte. Busca el momento, aprovecha el tiempo al máximo, de tal manera que tu conversación ¿cómo tiene que ser la conversación de alguien que tú vas a ganar para el Señor? Tiene que ser amena. No, hay personas que no, ya no me hable, ya no quiere escuchar, porque hay personas que no tienen sabiduría para hablar del Señor. No tienen sabiduría para hablar del Señor. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Hay personas que uno nota inmediatamente cuando me invitan a una casa o cuando yo comparto con hermanos, uno sabe inmediatamente en qué lugar uno puede fluir en la palabra y en qué lugar no hay que hablar sino ser testimonio.
solamente con la manera de ser. Porque a veces hablar puede ser piedra de tropiezo. Por eso a veces, mire, hay que ser calladito. Porque hablar mucho también puede afectar. Puede afectar. Por eso dice que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Hasta eso dice Pedro. Tiene que ser de buen gusto. Tiene que ser de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno, a cada persona que viene. Cada persona va a venir de una forma diferente. Entonces tú lo vas a escuchar. ¿Qué es lo que generalmente hago yo? ¿Qué es lo que yo he aprendido? Cuando yo noto que la gente no quiere nada con la iglesia, supongamos que esta persona tiene facilidades es mecánico, es mecánico de autos. Por ahí le voy a entrar. Oye, ¿y cuál es su especialidad? No, me dedico a todo el sistema de inyección. Ah, qué increíble. Mire, yo tuve un vehículo y me dio y por ahí te vas. Lo primero que tienes que hacer es caerle bien. Cáele bien. No le hables de Dios todavía. No le tienes que hablar de Dios. Si tú le hablas de Dios, te va a encontrar fanático como todos los que le han ido a hablar. Y te va a rechazar. Tu conversación debe de ser amena, agradable. ¿Sí? Sí. Inclusive tener cuidado con el lenguaje evangélico. Porque tú le dices a una persona que no tiene idea del Señor: yo lo bendigo con la santa unción que viene del cielo, desde la cabeza a la punta de sus pies. No te va a entender ni una cosa. Así, sobre ti declaro la Shekinah de Dios. La gente le da miedo. La gente le da miedo. ¿En serio? Le da miedo. Inclusive muchas veces uno tiene que ir con la persona, a lo mejor ni siquiera tienes que cerrar tus ojos para orar. O sea, es sabiduría. A veces, porque si tú le dices, a ver, vamos a orar, cierre los ojos. Va a ser yo visto. No, tú lo pones y dices, yo lo bendigo, lo miras a los ojos, pero después de que ya lo ganaste para el Señor con tu forma. Ahora, con una forma clara. Yo estoy seguro, con todo respeto, yo creo que sí yo creo que si el Señor viniera, si el Señor nos pidiera cuenta, perdón, pero yo creo que sí nos va a preguntar por cuántos compañeros en la universidad le hablaste de Cristo. Yo creo que sí lo va a hacer Dios. ¿A cuántas personas le hablamos del Señor? Ahora, hay un detalle. Mire, porque estos son conductas que debemos aprenderlas en la luz de la palabra. Pastor, yo estoy orando por un compañero de trabajo. Viera, pastor. Yo todos los días en mi trabajo, como una hora, hablo del Señor con este hermano, y uno dice, uy, y no tendrá problemas, porque el trabajo es el trabajo. ¿Se entiende? Porque también hay que ser, míreme, sabios. El trabajo es el trabajo. ¿Cómo me voy a ganar a todos mis compañeros de trabajo? ¿Saben de qué manera? Siendo un ejemplo. En puntualidad, en conversación. Porque también puede pasar eso. De repente yo hablo así medio raro y tengo mis cosas medio raras y de repente se me sale, ¿puedo orar por usted? Y le cambian el lenguaje. Ve que a veces lo evangélico hasta cambiamos el tono para poder orar. ¿En serio? Entonces las personas sienten rechazo. Hay que ser sabios. Hay que ser sabios. Hay que ser sabios. ¿Cómo debe de ser nuestra conversación? ¿Cómo debe de ser? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud con los que no tienen a Cristo? Sabio. Que nuestra conversación sea amena. Aprendiéndose a ser sabio. Ahora, yo te quiero decir algo. Si nuestro testimonio
no es tal vez el mejor, va a costar un poquito. Por eso que hay que cuidarse, hay que cuidarse, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Proverbios capítulo 20, verso 11. Dice, aún por sus ¿qué? Aún por sus hechos. Hechos es todo lo que hace. Aún por sus hechos da a conocer un muchacho si su conducta es pura y es recta. Entonces, ¿en qué se nota la conducta de alguien? En por sus hechos. Ahí se va a notar. Porque estamos hablando de la importancia de qué es lo que vamos a generar a nosotros. Yo por eso oro y bendigo a todas las. Aquí hay varios jovencitos, estas jovencitas, aquí hay 2 jovencitas y varios lolitas más que sus padres no vienen a la iglesia. Y yo les bendigo, y yo siempre les he dicho, si el papá o la mamá les dice no van a la iglesia, sujétense. No por el hecho de que y orar, pedirle al Señor que Dios toque el corazón, pero uno debe de ser testimonio. Las personas se ganan con una conducta. Estoy casi terminando. Si me ayudan, por favor. Mateo capítulo 5, verso 14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. En otras palabras, nosotros somos luces. Sí es importante que Dios, hermano, miren, de verdad que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Por supuesto, tengo que decirlo, por supuesto, muchas veces hay personas, a mí me ha pasado y sé que a muchos, hay personas que van a abusar y saben de que tú no les puedes contestar porque eres cristiano. A mí me ha pasado un montón con personas que como saben que uno es pastor, viene un aprovechamiento. Ahí es donde Dios tiene que darnos una sabiduría para saber cómo tratar la situación. ¿Sí? Ahora, si Dios te da el permiso para bajarte de la... No, Dios no va a dar ese permiso. No lo va a dar. Él va a pelear por nosotros. Ahí es donde uno tiene que decir, Señor. Soy de carne y hueso y quisiera actuar. Me cuesta. Tú eres mi juez, tú eres mi protector. Y Él se va a encargar. Él se va a ocupar. Él se va a ocupar. Él no va a permitir. Si tú le rindes, si hay injusticia a tu alrededor, ¿sabes qué? Dios va a pelear por ti. Y a veces, ¿sabes qué? A veces puede haber un problema por este lado. Y sientes tú que como que perdiste por aquí, pero Dios te va a dar una tremenda ganancia por acá. Así es Dios. Porque Dios conoce nuestro corazón. Ahora, es importante hablar esto que estamos hablando tremendamente. Porque a veces no nos tomamos el tiempo. En la iglesia se habla de la unción, del poder del Espíritu, se habla del arrebatamiento, se habla del apocalipsis. Y si ustedes me preguntan, ¿me gustan esos temas? Me apasiona hablar de la Biblia, me apasiona, pero no puedo dejar de mencionar estos. Porque de nada, no sé, ¿en qué se sabrá? ¿En qué se conocerá a alguien que es sabio? ¿En qué? ¿En qué? ¿En lo que sabe? En su conducta. En su conducta. Yo sabía que tenías algo especial, Rodrigo. Yo sabía que algo había en ti. Yo sabía, eras cristiano, con razón eras así. Ve, tus ojos, tu mirada, tu conducta, tu responsabilidad, tu forma de ser va a mostrar que eres un hijo de Dios. Ahora, es importante trabajar en nuestra conducta. ¿Qué creen ustedes? Totalmente.
nuestro testimonio fuera. Es muy importante. Entonces, la iglesia alababa al Señor, hallaba favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Es importante muchas veces con tus vecinos, a veces es bueno un saludo. ¿Sabes tú que a veces un saludo es hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. A veces hasta un saludo, una sonrisa, una amabilidad. ¿Se imaginan ustedes nosotros andando en la calle y de repente va pasando una y apúrate, pobre, y venía para la iglesia? Y tú eres el que estaba el que está en la puerta y vas a darle la bienvenida al que casi lo atropellaste. Pregunto, ¿será importante nuestra conducta? Sí. ¿Será importante nuestra forma de ser? Sí, es importante. Es importante que Dios nos dé una gracia. Ahora, quiero terminar con este punto. ¿Cuántos anhelamos concederle al rey sus deseos? ¿Sí? ¿Alguien quiere conceder el deseo del rey? El deseo del rey es que todo Cauquenes venga a sus pies. El deseo del rey es ese. Entonces nosotros vamos a transmitirle a otros ¿qué? ¿Quién es el Señor? Con una conversación sabia, con una conducta, con una manera de ser. Por eso hay que cuidarse. Quiero terminar esto. Quiero contar un testimonio. Aunque ustedes no lo crean, producto de mi baja estima en el colegio, aunque me cuidaba, pero yo fui muy conocido porque era bueno para el combo. Aunque ustedes no lo crean, en serio, soy famoso debajo del puente ahí en el río. En serio. Hasta que decidí entregar esa área cuando estaba en tercero medio. Decidí entregar esa área. Dije, no puede ser más. Nunca más. Nunca más. Nunca más, Padre. Nunca más. Y empecé a cambiar. Me costó un montón. Y hubo un compañero que lo detectó. Se dio cuenta y me empezó a buscar. Y a buscar, 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 para no cansarlos. En una situación media extraña me empuja y me golpea. Y yo por dentro me recordé del pacto que había hecho con el Señor y de la impotencia. El que era duro se puso a llorar. Me carrieron las lágrimas. No porque me dolió ni porque me daba miedo, sino la impotencia. Pero Dios trabajó mi corazón ahí. Y me fui para no cansarlos. Algo impresionante ocurrió. Ese mismo compañero, a las horas después, me fue a pedir perdón y me dijo: perdóname, cometí un error. En serio. Y empecé a ver la respuesta de Dios. Para no cansarlos, él hoy en día es un veterinario. Trabaja en Chillán, conoció a una chica evangélica, es cristiano y me lo encontré en un mall y aproveché. No. Me abrazó y me dijo: ahora yo también soy cristiano, me dijo. Y ahora entiendo lo que tú tienes en tu corazón. Entonces quiero decirte que es demasiado importante hacer un esfuerzo para hacer una bendición y un testimonio allá afuera. Es demasiado importante ser un testimonio para los de allá afuera. ¿Cuánto decimos amén?
Nos va a costar porque también tenemos nuestro carácter, nuestra forma, tenemos nuestras cosas, pero necesitamos que Dios haga una obra en nuestras vidas. Amén, amén. ¿Cuánto queremos? Yo le quiero pedir al Señor una gracia para ser un ejemplo y una bendición en Cauquenes, sino que puedan enseñar. Ahora, ¿van a hablar mal? ¿Van a inventar cosas? Ese ya no es nuestro problema. Sí van a inventar, van a hablar mal. Pero como Dios es nuestra defensa y es nuestro escudo, Él se va a ocupar en poner en alto nuestra vida. En el nombre de Jesús. Póngase de pie. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué hablamos de esto? ¿Sabes por qué conversamos esto? Porque Dios quiere salvar esta ciudad. Y para que Dios haga una obra sobrenatural, Él la va a hacer por medio de nosotros. No va a venir en persona. Por eso dice: vosotros sois la luz del mundo. Somos nosotros. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos los que tenemos que hablar de Cristo. Ahí mismo donde estamos, hoy es una reunión diferente. Hoy es un culto distinto, en donde le podemos decir: Señor, enséñanos a ser un ejemplo. Por favor, endereza nuestros pasos. Enséñanos a tener calma. Enséñanos a controlar nuestros impulsos. ¿Por qué no se lo pides al Señor? Porque a veces podemos tener actitudes extrañas hasta en el colectivo, actitudes extrañas con las personas en la calle. No está mal que tú hables, no está mal que tú muestres un desacuerdo, porque tú tienes derecho a estar en desacuerdo con ciertos aspectos. El punto es que lo hagamos ver con sabiduría y nunca perder de vista que la blanda respuesta aplaca la ira. Así dice la Biblia. Muchas veces van a venir contra nosotros de una manera fuerte, pero la blanda respuesta aplaca la ira, controla la ira. Padre, danos tu gracia. Yo quiero pedirte en este momento que nos des tu gracia. En este momento queremos pedirte que esa unción maravillosa que destruye todo yugo, que destruye toda carga, que quebranta toda Señor, todo paradigma que impide que tú seas dado a conocer. Bendigo esta congregación, bendigo tu vida para que seamos luz en nuestro trabajo, en nuestros estudios, sea universidad, colegio, donde sea. Y te exhorto para que donde estés sepan que tú eres un hijo de Dios. Te exhorto para que sepan que eres un hijo de Dios, que sepan que tú has conocido la verdad que se llama Jesucristo. Eres mi confianza eterna. Sí, Señor. Esperanza tú me das en medio de tormentas. La respuesta solo eres tú. Eres tú. Eres guía de mi vida. El camino que me das, seguridad divina. La respuesta solo eres tú. Eres tú. Sí, Señor. Eres mi confianza eterna. ¿Por qué no terminamos declarándolo con todo nuestro corazón? En medio de tormenta, la respuesta solo eres tú. Eres tú. Eres guía de mi vida. El camino que me da seguridad divina. Sí,
Señor. La respuesta solo eres tú. Eso es. Eres Una vez más, una vez más. Eres mi confianza eterna. Tu gracia, Esperanza, tu tú me misericordia. das en medio de tormenta. Tú eres nuestro Dios. La respuesta solo eres tú. Eres tú. ¿Sabes? Quiero orar por todos los que están siendo atacados a su alrededor por algo injusto. Se ha levantado una injusticia en contra tuya. Si a tu alrededor, en tu universidad, tus compañeros, un profesor, algo extraño está pasando a tu alrededor o donde vives, y a tu alrededor hay una injusticia, se ha levantado algo en contra de ti que ni siquiera entiendes. Yo quiero en este momento no solo cubrir tu corazón, cubro tu corazón para que todo compañero de trabajo, todo pensamiento de aquellas personas que te rodean puedan ver en ti alguien especial. Desde ya yo te bendigo para que mañana, cuando llegues a tu lugar de trabajo, el clima laboral, el Señor toma autoridad en el nombre de Jesús. Ahora mismo, toda injusticia, toda cosa extraña, inclusive jovencitas y jovencitos que sufren de bullying en su colegio, en el nombre poderoso de Jesús, yo cubro tu corazón, cubro tu vida, para que no afecten esas palabras que hieren, sino además oro para que a tu alrededor puedan notar que eres diferente, que Dios está contigo. La gracia de Dios reposa en ti. Las puertas se abrirán como nunca antes en tu vida. Yo bendigo tu corazón para que la gracia del Dios Todopoderoso opere en ti, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Oramos también por todos los jóvenes que van a dar este año esta prueba, la PSU. Padre, te pido en el nombre de Jesús que todos los jóvenes que se van a enfrentar a este examen, Señor, puedan tener paz en su corazón, pero también, Señor, puedan comprender que a través de esos resultados tú mostrarás tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Fortalece el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y terminemos cantando mientras nos preparamos para ofrendar. En el nombre de Jesús. Eres mi Amén. confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormentas. La respuesta solo eres tú. Eres tú, eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú. Eres tú, eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormentas. La respuesta solo eres tú. Eres tú. Padre, en el nombre de Jesús, bendice esta mañana al dador alegre. Te pido bendigas las fuentes que proveen a mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque nos permites aportar. Multiplica, Señor, esta ofrenda para poder cubrir las necesidades que conllevan tu obra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Cantamos al Señor alegre. Amén. Puede acercarse con libertad. Justo y redentor,